Amigos, amigas, colegas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de qué parte del mundo usted me está viendo y me está acompañando hoy en la segunda masterclass de este diplomado virtual sobre trabajo social comunitario organizado por Fundabric. Quiero agradecerles en nombre de cada uno de los miembros de Fundabric que integran esta atención para hacer posible estas formaciones por su receptividad. Ya vamos por las 1400 reproducciones en la primera clase de este diplomado y siguen aumentando las personas, ya somos más de 600 para la primera masterclass y sé que nos vamos a mantener en esta línea porque hay muchos de ustedes que nos manifestaron que querían este tipo de contenidos enfocados en la intervención comunitaria. La masterclass del día de hoy, tal como les mencioné anteriormente, está enfocada en las habilidades que debemos tener, esas habilidades claves que debe tener una persona que se traslade como profesional de trabajo social al entorno comunitario. Quienes no me conocen, mi nombre es Rosa Castilla, les invito a que le den clic a suscribirse a este canal, un espacio que estoy construyendo con la intención de poder brindarles herramientas, sobre todo a estos profesionales que van saliendo de sus estudios académicos de la universidad y puedan tener esa incertidumbre sobre cuál es el espacio ideal en el que se puedan desempeñar. En este espacio espero nutrirles y compartirles experiencias para que usted tome la decisión con la que se sienta más cercano o cercana. Dicho esto, sígase presentando en el chat nombre y apellido, que yo apenas tenga ahorita una disposición les voy a saludar. Sé que ya hay personas presentándose desde Venezuela, desde México, Colombia, también están acompañándonos desde Ecuador, Bolivia, un abrazo gigante, y a los demás los estaré saludando posterior a esta masterclass, que es una clase muy concisa, repito, enfocada en las habilidades claves. Ahora sí, voy a compartir pantalla, me indican cuando cuando vean las diapositivas. Listo, creo que ahorita están viendo la diapositiva principal. Vamos a iniciar esta atención con una historia. Primero quería ponernos como en contexto. Entendemos que estamos en un mundo cada vez más interconectado y complejo, donde siguen surgiendo desafíos sociales que se manifiestan profundamente en nuestras comunidades. La desigualdad sigue siendo parte de las realidades de muchas comunidades, la vulnerabilidad, la exclusión social, problemas de salud, el que pueda llegar los beneficios en cuanto a las políticas públicas de un país a ciertas comunidades, la vulnerabilidad de derechos, lamentablemente es algo que persiste en nuestras realidades. Entonces el trabajo social comunitario, como hemos venido viendo, se enfoca en esta atención, en buscar promover espacios donde se puedan garantizar el bienestar social y mejorar la calidad de vida de los miembros de esta comunidad. Cabe destacar que, como ya hemos venido hablando, la participación ciudadana es fundamental en este proceso. Ahora bien, vamos a ir con la historia que nos va a permitir adentrarnos a esas competencias, a esas aptitudes con C, que debemos tener para poder desempeñarnos en el ámbito comunitario, porque no todos tenemos desarrollamos esas habilidades que, bueno, nos permitan manejarnos en estos entornos tan complejos. Imagínense, tal como ves en la pantalla, imagínate que eres un trabajador social que se dedica al ámbito comunitario y asistes a una comunidad que sufre actualmente un desastre natural, está en crisis. Al llegar al centro de evacuación, te encuentras a familiares muy afectados porque perdieron su hogar, porque perdieron sus pertenencias, y un padre de familia te ve, se siente conectado o se siente conectado contigo y busca expresarte esta frustración. Este es un escenario hipotético que puede pasar en cualquier momento, no solamente un desastre natural. Hace poquito, lamentablemente, explotó una bombona de gas en un sector popular acá, en Petare, que es uno de los barrios, creo que es el barrio más grande de Latinoamérica o de Sudamérica, no
no recuerdo exactamente, pero es una de las comunidades más extensas que hay. Y es muy impactante ver esta situación. Existen personas muy tocadas, muy afectadas emocionalmente porque se les destroza la vida en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué podría ocurrir ante esta situación donde una persona se te acerque si nosotros no manejamos adecuadamente habilidades de comunicación? Por ejemplo, la no verbal que les hablaba en la clase pasada, o no tenemos herramientas de inteligencia emocional, no tenemos herramientas para la comunicación en crisis, para brindar primeros auxilios psicológicos. ¿Qué hacer? En este escenario hipotético en el que no contamos con esas habilidades, bueno, primeramente lo que pudiera ocurrir es que se malinterpreten nuestras señales. Si no prestamos atención a estos elementos del lenguaje corporal, puede que el padre sienta, no sé, a lo mejor tenemos los brazos cruzados o miramos el reloj o estamos pendientes del celular y puede que malinterprete estas señales que estamos enviando y que se sienta invalidado, se sienta minimizado, desplazado, etc. Si por lo contrario no tenemos empatía porque nos bloqueamos emocionalmente ante esta situación, ¿sí? Puede que, bueno, cualquier aproximación, cualquier, digamos, visión de conectar con esa realidad, con ese grupo familiar, se vaya al lado porque no estamos expresando verbalmente o de manera no verbal esos indicios de empatía. Por otro lado, también tenemos que, tal como lo podemos ver en pantalla, ok, acá. Todavía no hemos llegado a esa diapositiva. Otro de los elementos, bueno, es que la comunicación no se desarrolla y que si no manejamos la situación con calma y asertividad, la tensión podría aumentar y desencadenar en conflictos. ¿Cuántas personas, cuántos actores involucrados en una realidad se confrontan entre sí producto de una mala comunicación? Y esto tiene que ver específicamente con la habilidad de comunicarnos de manera asertiva o efectiva. Ahora sí vamos a la siguiente diapositiva, donde les hablo con una pregunta. Bueno, vaya contestándomela en el chat. ¿Qué competencias se ponen en juego en este caso? ¿Qué cree que pasa? ¿Cuáles son esas competencias que influyen en este tipo de situaciones? Mientras usted comenta, yo le dejo mi apreciación que puedo englobarla en 4. Primero, tenemos que tener capacidad de prestar atención a las palabras, es decir, desarrollar la escucha activa. El tono de voz y el lenguaje corporal del padre tiene que ser un insumo para nosotros comprender su situación, no solamente lo que dice, sino cómo lo dice y la postura que tiene para expresarlo, porque esto también nos habla. Por otro lado, tenemos una de las competencias fundamentales para que se ponen en juego en este caso, que es la empatía, que es el ponerse en el lugar del otro y compartir o entender su sentir, sería la palabra. La otra competencia que también está involucrada en este tipo de situaciones es la validación emocional, el poder reconocer y validar las emociones del padre sin juzgar ni minimizar su dolor es algo necesario que tenemos que desempeñar en este tipo de atención o en cualquier otro tipo de atención. La comunicación asertiva, el poder expresar los mensajes de manera clara y directa, sobre todo respetuosa, utilizando un lenguaje sencillo y que sea comprensible. Y acá no lo coloqué, pero es sumamente necesario, tiene que ver con la intrainteligencia, que es la gestión propia de nuestros niveles de ansiedad. Mantener la calma, la concentración, nos van a permitir poder manejar esta situación de estrés de una manera más transitar esta situación de estrés de una manera, de la mejor manera posible.
¿Por qué? Bueno, porque somos seres humanos, es inevitable que nos sentamos tocados, afectados por una situación que estemos presenciando. Entonces, poder tener herramientas para la gestión o la transición de estos altos niveles de ansiedad, de estrés que se puedan presentar atendiendo este tipo de situaciones de vulnerabilidad, nos va a dar escenarios de mayor calma, de mayor objetividad. Ahora sí ya entramos en materia. ¿Cuándo somos aptos para atender una comunidad? Ya venimos hablando que el ámbito comunitario es un ámbito sumamente complejo porque no solamente se trata de atender una realidad o un objetivo en común, sino que se trata de convivir y tratar de llegar a un consenso con diversos actores que tienen sus propias realidades familiares, sociales, políticas, religiosas. Es una tarea bastante agotadora para el profesional que se traslada. Entonces, el trabajador social es apto para el desenvolverse en el ámbito comunitario cuando posee un conjunto de habilidades y competencias que le van a permitir desempeñarse de manera efectiva en este campo, en este territorio. Estas habilidades y competencias se desarrollan a través de la formación académica, de la experiencia práctica y de la reflexión constante. Aquí también creo que hay que fortalecer el hecho del autoconocimiento. Cuando nos vamos comprendiendo nosotros mismos, somos más capaces de poder reajustar nuestros comportamientos ante situaciones específicas. Entonces, es sumamente valioso el poder entender la importancia de las habilidades y competencias. Y para eso les dejo acá lo que significa habilidades, que es la capacidad de realizar una tarea específica, por ejemplo, realizar una entrevista, elaborar un informe o utilizar una herramienta informática. Entonces, la habilidad tiene que ver con la capacidad de realizar la tarea, de hacer algo, ¿sí? En el caso de la competencia, tal como lo pueden ver acá, es la aplicación efectiva de esta habilidad en un contexto real, considerando las variables del entorno, los objetivos, los conocimientos adquiridos. Entonces, todo este conjunto de situaciones convergen para que nosotros en un entorno real podamos poner en práctica esas habilidades adquiridas y tomar decisiones de manera más eficaz. Como esta masterclass está enfocada en que usted pueda tener herramientas prácticas concisas, he elaborado este esquema, ¿sí?, de las habilidades y competencias que debería tener un trabajador social comunitario, y le voy a compartir un ejemplo de cómo se aplicaría en este entorno. Tenemos primeramente la comunicación efectiva como habilidad, y en el caso de ya propiamente la competencia sería la capacidad de establecer relaciones interpersonales sólidas, incluso de la habilidad de poder manejar la mediación y la resolución de conflictos, herramientas de mediación y resolución de conflictos. Un ejemplo aplicado en la comunidad sería facilitar un diálogo entre un vecino y otro para resolver una disputa sobre un uso o una situación que les aqueja en común. Otra de las habilidades necesarias para desempeñarse en el ámbito comunitario es la empatía. En el caso de la competencia es la capacidad de comprender y de compartir los sentimientos de los demás, de entender el sentir, ¿sí?, del otro. Esa es la capacidad, esa es la competencia, la capacidad de entender el sentir del otro, de ponerme en los zapatos del otro y no minimizarlo. Tiene que ver con, oye, ni tu verdad está por encima de la mía, ni la mía está por encima de la tuya. Vamos a llegar a un consenso. ¿Cómo sería esto aplicado al entorno comunitario? Bueno, brindar el apoyo emocional a una familia que ha sufrido una pérdida. Por ejemplo, a este padre que se acercó en búsqueda de desahogar su sentir. Otra de las habilidades que podamos ver ahí es el trabajo en equipo, y su competencia o el transformado ya en el campo sería la capacidad de colaborar con otros profesionales y miembros de la comunidad. Ejemplo, coordinar un proyecto de desarrollo comunitario con diversos actores involucrados, externos e internos,
a la comunidad. Por otro lado, también tenemos la resolución de problemas y es la capacidad de analizar situaciones complejas, identificar alternativas y tomar decisiones certeras. Todas las decisiones son válidas, dice mi terapeuta, porque como adultos tenemos que asumir los resultados de nuestras acciones. Hay acciones que no nos van, o digamos que resultados que no nos van a agradar, resultados que van a ser favorables, y cualquiera de los dos casos son las consecuencias, son la reacción de una acción, en este caso de nuestra decisión. En el caso del profesional del trabajo social que se desarrolla o se está dedicando a la atención de una comunidad, el poder aplicar un plan de acción para abordar una problemática social es una forma de resolver un conflicto, ¿sí? Es la aplicabilidad de esta competencia. Por otro lado, tenemos la habilidad de adaptabilidad. Cuando ya es competencia es porque tenemos la capacidad de ajustar a diferentes situaciones y contextos, de ser flexibles y hacer las correcciones en el momento determinado. Un ejemplo sería trabajar en una comunidad con una cultura y costumbres muy diferentes a las propias. Es una forma de adaptarnos ante una situación que amerita poder dejar a un lado ciertas condiciones para poder cumplir con el objetivo. Otra de las habilidades es el pensamiento crítico, que no solo lo debemos tener en este entorno. Creo que todo profesional debe fortalecer su pensamiento crítico a través de la aplicabilidad del mismo con, digamos, trabajar la capacidad de analizar información, evaluar las evidencias y tomar decisiones basadas en la razón, ¿sí? Esto a raíz de, repito, un proceso de reflexión y de investigación profunda. No es solamente quedarnos con lo que ya tenemos, o con lo que nos dicen, sino poder indagar un poco más para poder tener nuestra propia percepción ajustada a estos elementos de la situación. Un ejemplo práctico sería evaluar la efectividad de un programa social y proponer mejoras. En el caso de las siguientes habilidades, tenemos el liderazgo, que es la capacidad de influir en otros y motivar a alcanzar los objetivos. Ahorita se está hablando mucho del liderazgo contemporáneo, que es un liderazgo más flexible, más humano, basado en el hecho de que dentro de sus principios está el hecho de que el líder no siempre es líder, sino que digamos que no siempre tiene esa postura o ese rol de líder, sino que el liderazgo va rotando en diversos actores y en escenarios estratégicos o específicos. Es decir, que dentro de un grupo pudieran varias personas estar ejerciendo el liderazgo en momentos claves. Aparte de que el liderazgo contemporáneo habla de que el líder no siempre está disponible, es decir, no tiene las 24 horas disponibles, tiene derecho a descansar. Se le valora el poder decir, no sé qué es esto, pero lo voy a descubrir para poder presentarles mi experiencia. Digamos que a eso apuntamos en la sociedad. Es bastante grato poder darle esa fuerza a ese cuidado, a desmaquillar el hecho de que tienes que siempre poder con todo, siempre tienes que tener la respuesta de todo, que nos aleja de la realidad, que nos aleja de esa humanidad, que nos aleja de esa compasión. En el caso de ponerlo en práctica, bueno, sería ese proceso de empoderamiento de una comunidad para que defienda sus derechos y para que trabaje en resolver sus conflictos o situaciones. Tenemos la gestión del tiempo. El tiempo es el único recurso que no se regenera, es nuestro recurso más preciado. El tiempo que usted está invirtiendo acá no va a volver, es único e irreemplazable. Y yo lo valoro muchísimo, agradezco su participación y presencia en este espacio. Espero que les nutra y que puedan tomar lo que crean conveniente para su desempeño profesional de la manera más efectiva posible. En el caso de esta habilidad, la habilidad de gestionar el tiempo, se vuelve competencia, es decir, se vuelve aplicable cuando somos capaces de organizar y priorizar las tareas para cumplir los objetivos.
Acá yo tengo una formación, si usted quiere que yo le detalle, que suba la formación a YouTube, hágamelo saber en el chat, que ahorita yo les leo, sobre la gestión de tiempo y productividad. Cuando estamos en crisis, hace poco viví una crisis porque aunque conozcas del tema, digamos que las competencias se fortalecen a diario. Y hace poco estaba reflexionando porque volví a exigirme cumplir más tiempo, es decir, me costaba muchísimo más tiempo trabajar ciertas acciones que en otro momento había dominado y había reducido la cantidad de tiempo que invertía. Sin embargo, por diversas situaciones emocionales, mentales y físicas, este rendimiento o esta disminución, esta optimización del tiempo invertido en ciertas tareas se atrasó un poco. Ojo, aquí hablamos de que no, cuando tenemos la verdad en las manos o parte de la verdad que nos nutre, que nos hace responsables de nuestras acciones, es imposible volver a taparnos, volver a vendarnos los ojos, ¿sí? Pero eso no quiere decir, porque tenemos ahí la teoría de Di Clemente sobre el espiral de cambio, que no podamos retroceder. Di Clemente y Brochesca, creo que es el nombre del otro autor. De todas formas, les voy a dejar por ahí la información, de una vez lo voy a buscar. Entonces, el espiral de Di Clemente del cambio, el espiral del cambio, habla específicamente de que existen ciertos procesos, ¿sí? O ciertas etapas para poder realizar cualquier proceso de cambio en nosotros. Esta teoría del espiral es de Di Clemente, como les estoy diciendo, y ya les voy a decir. Tuve ahorita un desfase. Y Prochaska, efectivamente. Prochaska y Di Clemente nos adentran a este proceso para comprender esa capacidad que tiene el ser humano de cambiar, de modificar, de adaptarse, y lo plantean en forma de espiral. Voy a tratar de colocarlo acá en pantalla, ya va, denme un momentito. Denme un momentito. Bueno, pero mientras lo coloco en pantalla, esta espiral, que les invito a que profundicen un poco más de esto, porque nos hace fortalecer la compasión hacia nosotros mismos, entender que detrás de cualquier comportamiento que tenemos hay un porqué. Entonces, en ese proceso de cambio, en ese espiral de cambio, existe una etapa de precontemplación, que es cuando nos quitamos las vendas de los ojos, que era lo que yo le decía, ya no hay vuelta atrás, bueno, ya reconoces, ya tienes las señales sobre ese elemento. Luego ya hay una más certera, que es lo que dicen por ahí, la gota que derrama el vaso, ¿sí? Pero es esa etapa de contemplación total en la que dices, esto tengo que modificarlo en mi vida porque ya no nutre a la persona que quiero ser o lo que quiero proyectar o lo que quiero en mi vida, lo que me hace bien. Entonces, esta etapa de contemplación, digamos que si teníamos los lentes medio puestos, nos los quitamos completamente. Y ya acá empieza el proceso de espiral, que es cuando nos preparamos para modificar. Ajá, ¿qué voy a hacer para poder modificar esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Y después que defino qué voy a hacer, empieza la acción. Esto vuelve a caer en una etapa de precontemplación. Luego de contemplación podemos mantenernos, podemos recaer a la precontemplación hasta que llegue un proceso ya en el que terminamos de hacer parte de nosotros, para hacer parte de nuestros hábitos, esa acción, ese comportamiento, esa condición. Entonces, volviendo a este tema de la gestión del tiempo, que es un elemento sumamente importante, les comentaba que sigue siendo un trabajo diario. Pero básicamente como competencia es esa capacidad que tenemos de organizar y priorizar las tareas para cumplir los objetivos de la forma más amable posible. Existe la realidad, todos compartimos la realidad de que no solamente nos desempeñamos en un solo rol social, somos ciudadanos, somos trabajadores sociales, somos estudiantes quienes estemos estudiando, somos madres, padres, se aplica, somos hijos, somos profesores, somos
miembros de una empresa o una institución, ¿sí? Y así nos vamos, somos pareja, ¿sí? Somos hermanos, o sea, existen un sinfín de roles que vamos cumpliendo que nos obligan a invertir tiempo, a veces más que otros, todos tenemos 24 horas del día, pero no todos lo invertimos de la misma forma porque va a depender de nuestros roles y que o no le damos prioridad. Entonces, en el caso de la gestión del tiempo, poder hacer uso de la forma más adecuada del tiempo que disponemos todos. ¿Cómo sería la aplicabilidad en el contexto comunitario? Bueno, gestionar múltiples proyectos y responsabilidades de la manera más eficiente posible, incluso poder definir plazos que sean reales y adecuados a lo que estamos planteando. En el caso de la última habilidad que les tengo en esta lista es la creatividad, necesaria para cualquier proceso, y en el caso ya convertida en competencias es esa postura, esa condición de generar nuevas ideas y soluciones frente a situaciones, de innovar, de estar en constante descubrimiento. ¿Cómo sería aplicarlo a la comunidad? Bueno, el diseñar actividades innovadoras para poder involucrar a diversos grupos etarios de la comunidad que permitan darle mayor movilidad al proyecto o programa que estemos desarrollando. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Qué habilidad, qué competencia usted agregaría acá? Por favor, hágamelo saber. Creo que traté de involucrar las más protagónicas, a mi parecer, en una persona que se vaya a dedicar al entorno comunitario. Ajá, listo. ¿Por qué es importante adquirir estas competencias como profesionales en trabajo social? ¿Qué relevancia tienen para nuestro quehacer? Bueno, primero que nos permiten establecer relaciones de confianza, ya lo hablé anteriormente y lo recargo acá. Aparte que nos permiten poder transitar las emociones de manera más asertiva y por ende brindar apoyo o una base más, ¿cuál sería la palabra en este caso? Más neutral, ¿sí? Menos movida a la persona. Me recuerdo un compañero que me hablaba de los primeros auxilios psicológicos. No es lo mismo una persona que tiene estas competencias adquiridas a una persona que no los tiene, que pueda cometer ciertos errores al momento de dirigirse a una persona en crisis. La prevención de conflictos es otro de los elementos que hacen importante el poder adquirir y fortalecer estas competencias, y la facilitación de todos los procesos de crisis que puedan estar viviendo en esa comunidad. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Ajá. Ejemplo de situaciones en las que, bueno, ponemos en práctica estas competencias. Imagínense que estamos desarrollando un programa de prevención de violencia escolar, acoso escolar. ¿Se requiere la habilidad de qué? Según lo que ya hemos visto y su propia experiencia. Primero, la habilidad de investigación para poder identificar esos factores de riesgo, incluso los factores de protección. Otra de las habilidades que se necesita es la planificación para poder diseñar programas integrales, ¿verdad? Que permitan atender esta realidad y no descartar el origen de estas problemáticas, es decir, algunas actividades en familia, porque el núcleo familiar es muy valioso en estas etapas de crecimiento. Otra la habilidad que se necesita para este tipo para poder diseñar un programa de prevención de violencia escolar o acoso escolar es la evaluación para medir su efectividad. ¿Y cuáles serían las competencias dependiendo de estas habilidades que les estoy mencionando? Por favor, complétemelo usted en el chat. Luego tenemos la otra situación hipotética que digamos que es la gestión de una crisis humanitaria. Esto implica la capacidad de poder coordinar equipos con respuestas rápidas, gestionar recursos inmediatos, tomar decisiones bajo presión, y estas son capacidades. Hay personas que no estamos en las condiciones o no tenemos las competencias para poder trabajar bajo presión, y es válido. Esto no quiere decir que no las vayan a adquirir en algún momento, que no se vayan a adquirir en algún momento, pero poder
tener conciencia de cuáles son las competencias que me caracterizan, cuáles son las habilidades que yo poseo, me van a poder permitir delimitar hasta qué punto puedo trabajar ciertos aspectos por ahora. Otra situación hipotética, implementación de un proyecto de desarrollo comunitario. ¿Qué se requiere? Bueno, primero, la habilidad y la competencia de diseño de proyectos sociales o proyectos comunitarios. La persona que esté coordinando esto, implementando esto, debe de saber cómo se desarrolla un proyecto comunitario en cada una de sus etapas. Debe de haberlo aplicado. Otra de las habilidades, bueno, el proceso de negociación, el liderazgo también es otra de las habilidades, esa capacidad de movilizar gente, de dar directrices, de trabajar en equipo, de tomar decisiones también bajo presión, porque existe un nivel de presión cuando se está trabajando con proyectos comunitarios. O para, bueno, y el tema de la resolución de conflictos que se presentan. Ahora bien, ya estamos cerrando esta sesión, pero quería hacer hincapié en esto que ven en pantalla, ¿sí? Una habilidad se convierte en una competencia cuando se aplica de manera consciente y estratégica en el contexto específico. Tengo que tener conciencia de que yo tengo que aplicar una comunicación efectiva, asertiva, que tengo que estar atento, atenta a mi lenguaje corporal, atento a poder brindar un apoyo equilibrado, que no afecte o que no involucre mi propio sentir en ese momento. Soy ser humano, pero tengo que, en este punto en el que soy un profesional atendiendo una situación en crisis, no puedo devastarme. Tengo que ser el apoyo de esa situación, tengo que ser el sostén de esa realidad en conjunto con un equipo multidisciplinario. Entonces, el poder posteriormente tener actividades de autocuidado que me permitan drenar lo que pude haber vivido, pude haber los estímulos a los que pude haber estado expuesta en esas situaciones, también es necesario. Se adapta a las necesidades de la situación. Es otra de las, digamos, de las características de cuando una habilidad se convierte en competencia. También se convierte en competencia una habilidad cuando se combina con otros conocimientos y habilidades para poder alcanzar un objetivo. Tenemos la comunicación asertiva con el liderazgo, la capacidad de movilizar gente, de guiar procesos, de diseñar estrategias. Todo eso se junta para poder alcanzar los objetivos. Otra de las, digamos, características de cuando una habilidad se convierte en una competencia es porque se evalúa y se mejora continuamente. Estamos en constante transformación y como profesionales de trabajo social o cualquier otra área es importante estar en constante autodescubrimiento porque somos un mundo. Así como las personas a las que tenemos, a las que tenemos incidencia. Somos un mundo de emociones, de pensamientos, de comportamientos que pueden tributar a nuestro objetivo, a lo que creemos que es nuestro objetivo actual, o pueden retrocedernos. Entonces, importante estar en esta constante reflexión desde la amabilidad. No es para que usted se dé látigo, como decimos aquí en Venezuela, bueno, por lo menos yo digo así, sino para poder desde la objetividad estar ajustando todo aquello que me aparte de mi intencionalidad. Y en el caso de mi intencionalidad le agregaría de mi postura en la comunidad, que es un agente de cambio positivo. Esa es mi principal postura en una comunidad, poder convertirme en un agente de transformación social hacia el bienestar de la comunidad y de sus miembros. Esto no puede atentar contra mi propio bienestar, porque este es mi trabajo, que me nutre, que deja la huella que quiero que quede en el mundo, pero entiendo que antes de cambiar el mundo debo de cambiar el mío, o el cambio que quiero en el mundo es el cambio que tengo que empezar en mí, empieza por mí. Entonces poder estar
en esta reflexión, autodescubrimiento desde la compasión y desde la objetividad para poder hacer los ajustes pertinentes, es algo del diario. Les invito a que tengan una bitácora de todos estos elementos que le permiten tomar conciencia. Llega un punto en que hasta que ya se convierte en hábito, recordemos la espiral de Prochaska y Di Clemente, llega un momento en que ya es parte de nosotros, pero mientras se va forjando esa transformación hay que darle conciencia, y se puede dar conciencia a través de nombrarlo, de verlo, de escribirlo. En conclusión, acá les dejo algunas recomendaciones. La formación continua, que ya se las estoy mencionando, la práctica constante. El trabajador social tiene muchísima fortaleza en la praxis. A eso les hablaba con el tema de poder equilibrar la sistematización con la práctica, porque yo escucho unos cuentos, escucho experiencias espectaculares de colegas que están en el campo constantemente y van nutriendo su propia realidad a raíz de esto. Claramente la teoría es importante, por eso repito, hay que buscar la armonía en estos dos aspectos necesarios. La práctica hace el maestro, y ese es un elemento que tiene que estar presente en búsqueda siempre del feedback con los demás. La reflexión personal, que era lo que les estaba hablando, nuestras propias experiencias hay que analizarlas. Tenemos que entendernos como seres de derechos, donde nosotros también tenemos el compromiso de hacer prevalecer nuestros propios derechos. Y a veces nosotros terminamos siendo nuestros propios verdugos, es decir, a veces nos damos muy duros emocionalmente con ciertos comportamientos que, si los visualizamos desde otra perspectiva, podemos ser más efectivos. Y, ¿por qué no? La mentoría siempre es importante. Aquí todos aprendemos de todos, es decir, en este caso yo ahorita tengo el rol de facilitarles una experiencia, conocimientos, investigación realizada. Sin embargo, más de una vez, y espero seguirlo haciendo, voy a estar nutriéndome de sus propias experiencias y de sus propias, de su compartir de saberes, porque estamos en ese proceso de complemento. Nos estamos complementando regularmente y nutriendo saberes en conjunto. Ya estamos cerrando esta clase. Les quiero agradecer por acompañarme el día de hoy. De manera general, el trabajador social que se dedica al ámbito comunitario es aquel que no solo posee un conjunto de habilidades técnicas, teóricas, sino que también es capaz de poder aplicarlas de la manera más efectiva posible, conectando con esos escenarios complejos y cambiantes. Las competencias son el resultado de la integración de las habilidades, nuestros conocimientos y las actitudes frente a una situación, y tenemos que estar en constante revisión. Les mando un abrazo, recuerden suscribirse al canal, recuerden que seguimos, todavía nos queda una masterclass y nos queda también una clase o un módulo de la primera fase de este diplomado sobre trabajo social comunitario. Les dejo acá también mi Instagram por si quieren estar allá, les comparto información, o voy a empezar a compartir información más detallada, más técnica y práctica que enriquezca su quehacer profesional. Un abracito, nos encontramos a través de las redes sociales.